Gloria a Dios. Damos gracias al Señor nuevamente. Hoy vamos a ver algunos versículos oscuros. Pero no tan oscuros como para no ser revelados por la gracia del Señor. Primera de Corintios 14, 32. Dice la palabra del Señor: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Lo repetimos. Primera de Corintios 14, 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Padre, te damos gracias por Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque nos has bendecido, nos has traído en paz. Estamos en el gozo de tu Espíritu. Te pedimos, Señor, que te reveles en el Espíritu todo inclusivo. Nos hables, nos unas a Cristo en espíritu. Vuelvas nuestro corazón a ti. Que podamos nosotros expresarte, Señor, en una forma clara. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el gran pago que Cristo te dio, que es su sangre. Te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo. Amén. Esto significa que los profetas no están bajo el control de su espíritu. O sea que el espíritu, estamos hablando del espíritu humano. O sea que el espíritu humano no está bajo el control, los profetas no están bajo el control de su espíritu humano. Porque el espíritu humano no es su amo. Esto es para que la gente, hay gente, por ejemplo, en las congregaciones, les ponen las manos, caen y les pregunta el predicador qué sintió, qué vio, Ese no se acuerda de nada, nomás. Algunos otros tienen movimientos y lo quieren controlar y brinca y salta y danza y lo quieren calmar y no, porque dice que está bajo el espíritu de la unción, dice. Y por eso es que pierde el control. Por eso hay gente que dice, yo voy a hacer lo que el espíritu me diga. Dice, ese es un gran problema, porque el Espíritu Santo nunca va a usurpar la voluntad suya, nunca lo va a hacer. Él no lo va a obligar a usted a hacer algo. Si no, el Señor hubiera agarrado a Pedro cuando se hundió inmediatamente y lo saca, ¿no? Dios no actúa de esa forma. Si no hay clamor, Dios no responde. Dice que si usted toca, Él abre. Si no toca, pues no abre. Si usted busca, dice halla. Y si no busca, pues no encuentra. Entonces, perder el control, dice que es la unción. Hombres que hablan en lenguas y no pueden parar de hablar en lenguas, y entonces los quieren callar y dicen, no, es que el Espíritu lo tomó. Dice. Aquí dice que el profeta no está sujeto a su espíritu, sino el espíritu humano está sujeto al profeta. Uno sabe hasta dónde profetizar. Uno sabe hasta dónde brincar, si es que le toque brincar. Si alguien le pone la mano y cae y empieza a moverse para todos lados, a danzar sin control, eso es maligno, eso no tiene nada que ver. Su emoción está controlada por un espíritu inmundo. Le aceleró la emoción al máximo. ¿Cómo sabemos esto? Porque la palabra dice que cuando
estaban adorando a la diosa Diana, dice que aplaudían por 2 horas, dice, no paraban de aplaudir 2 horas, ¿puede creer eso usted? Aplaudiendo, pero no así como uno aplaude. Aplaudían, brincaban, gritaban, hablaban a saber en qué lenguas hablaba esta gente. Y gritaban que la diosa Diana era grande. Entonces, ahí podemos ver, pues, que Satanás altera la emoción y nos lleva. Nuestra emoción siempre debe, por ejemplo, si lloramos, hay gente que no puede parar de llorar, debe tener control. En los servicios lloran y lloran y lloran y lloran. Y le adjudican todo al espíritu. No, es la emoción. Tocada por el enemigo, por su carne maligna. Uno debe de saber cuándo estar sereno, porque la palabra lo dice. Para todo hay tiempo, dice, cuando hay dominio propio. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, los corintios habían caído en eso. Pablo tuvo que regularlos porque ellos creían que esa era la forma de adorar a Dios. Brincar, gritar, subirse a las bancas y saltar y llorar y hacer toda esa euforia. Creían que esa era la forma. Ese es el extremo negativo. Y está el otro extremo negativo, no hacer nada. Entonces, ¿para qué Dios nos dio emociones, nos dio lágrimas? Entonces, hay unos que caen que son secos. No expresan emociones en nada. Esos son otros. Entonces, a uno les acelera la emoción y a los otros se las mengua. Pero en todo tenemos que tener un equilibrio. Porque si usted va a profetizar, debe tener un control, aunque diga que el Espíritu está hablando, dice. Y habla y habla y habla. Llegaban ahí ante el Corintio y no lo calmaban, entonces hablaba otro, profetizaba otro, y al final no sabían ni qué decían, porque no había dominio. Pero por eso dice Pablo, lo más 2 o 3. No, pues los corintios se volvieron locos con eso, porque ellos querían todos, hablar lenguas todos. Hasta juzgaban a Pablo porque no hablaba lenguas. Entonces Pablo decía que en la congregación él prefería decir 5 palabras entendidas y no hablar miles y miles, 10 miles de palabras que nadie entendía. Pero a la gente le gusta eso. Yo nunca he entendido por qué la gente cae al piso o la gente habla en lenguas y no se puede controlar. O habla unas cuantas lenguas y luego dice, profetiza. Y a veces no tiene nada que ver lo que dijo en lenguas con la profecía, porque el que profetiza debe de saberlo, debe de estar bajo una guía viviente para que su profetizar sea conducido por el Señor en unas cuantas palabras. Amén. Sí, decir hasta aquí. Le voy a dar la oportunidad a otro hermano. Y luego el otro dice, no, hasta aquí. No más 3, dice. Suficiente. ¿Puede creer eso usted que en una congregación Pablo dice que no más 3 profeticen y ya? Porque uno cree que entre más grita uno y entre más grita otro, entre más bendición hay. No es así. Eso es para que usted se dé cuenta de que uno dice, pero hermano, si solo 2, 3 palabras doy aquí, pues la mayoría de nosotros decimos más de 5 palabras. Pablo dijo que con 5 era suficiente. Con 5. Pero cuando ya empiezan aquellas profecías interminables que se salen de control, no, el hombre debe estar sereno, tranquilo, en todo. No danzar perdiendo el control, no brincar perdiendo el control, no predicar perdiendo el control.
todo sereno. Porque ¿qué es más importante? ¿Gritar y decir muchas cosas? ¿O decir algo claro? Que todos entiendan. Por eso Pablo dice unas 5 palabras. Pero que todos la entiendan. Claro, usted no está sujeto a 5 palabras. Pero Pablo quiere decir que por muy poco que usted hable, para Dios bendice de la misma manera a alguien que habló 5 palabras que al que habló 10,000. Porque la palabra no se mide por cantidad. Ya hemos dicho que una vitamina pequeña a veces hace más que algo grande. Entonces, la palabra, por ejemplo, si yo dijera, por ejemplo, hermanos, la palabra dice que Cristo es nuestra vida, ¿no? Y si me pusiera yo a hablar mucho respecto a la vida, eso no añade, no mengua lo primero, o sea, no lo cubre, no lo deja sin expresión o lo deja sin función. No, lo poco para el Señor es igual que lo mucho. Eso es para que ningún hermano sea menospreciado. Por eso dice la palabra, no menospreciemos a los hermanos que profetizan. Porque algunos profetizaban poquito y otros mucho. Y otros se pasaban de la línea. Así es que la palabra es para que todos sean bendecidos. Sea poco o sea mucho. Vale, voy a poner un ejemplo. Si uno se come, vamos a poner ¿cómo podemos decir? Un pedazo de aguacate, por ejemplo. Un pedazo de pan integral y un pequeño, algo de más, un poco de arroz. ¿Sería suficiente para que y un jugo? No, pues uno no quiere llenar el plato de todo, entonces piensa que entre más come. Si fuese así, uno no engordara. ¿Ah? No engordara, ni se enfermara, ni se llenara de colesterol. Si la cantidad de alimento fuera necesaria. No, el cuerpo le dice, me estás dando mucho, mucho me estás dando. El ser humano necesita nada más 2,500 calorías al día. No, pues es una sentada, hermano, se van esas 2,000. Solo una hamburguesa tiene como 1,700 calorías más la soda, más las papas, y luego luego en la tarde otra vez, y luego en la mañana. Bueno, imagínese usted cuántas calorías uno consume. Pero así es la palabra, pues uno necesita una oración, vanas repeticiones, ni un mensaje de muchas repeticiones, sino todo poco, pero efectivo. Alabado sea el Señor. Ahora, si en los temas que damos, no estamos diciendo, por ejemplo, en los temas que damos, ¿no? o lo que les comparto, hay muchos temas en ese tema que les doy, cientos de temas en ese mismo tema, que usted puede, luego que escucha la prédica, hace anotaciones, y usted puede ir a la palabra con los versículos que le doy. Pero no podemos explicarlo y detenerlo, porque entonces no explicamos todo lo que queremos explicar. Entonces, el versículo 37 dice, de ese mismo capítulo, si alguno se cree profeta o espiritual, sepa claramente que los escribo son mandamientos del Señor. Esto demuestra que una persona espiritual tiene una palabra profética, y cada palabra que una persona espiritual menciona es un mandamiento. Por eso es que aquí vemos, si alguno se cree es profeta o espiritual, sepa claramente que esto que escribo son mandamientos. Eso demuestra de que una persona espiritual no es una persona
que habla muchas lenguas. Aquí no dice que la persona espiritual es el que habla muchas lenguas, o el que danza de más, o el que sirve, o el que hace... No, aquí dice que la persona espiritual es el que da mandamientos en lo que expresa. Revelación. Por eso dijeron del Señor que los escribas hablaban palabra, pero sin autoridades, porque no había revelación. Pero estos fueron a decirle a los sacerdotes, les fueron a decir, a los que enviaron los sacerdotes, es que cuando Él habla como quien tiene autoridades. Entonces, la palabra revelada es una palabra de autoridad. Por eso es que es escasa. Por eso decimos que una persona no puede decir en una congregación, yo soy el que mando aquí porque yo soy el pastor, por ejemplo. Yo soy el que estoy al frente. Uno no lo puede decir. No, si es espiritual, debe de tener palabra revelada que sean mandamientos. La gente debe de saber que ese varón o mujer tiene revelación y la revelación se percibe la autoridad de Dios. Porque la autoridad de Dios viene de la palabra, aquí lo dice. Entonces, Pablo dice que todo lo que escribe él son mandamientos. No son. Entonces, ¿por qué son mandamientos? Porque él escribe con autoridad. Entonces, ¿cómo sabían que Pablo era un hombre de autoridad? ¿Porque era un apóstol? No. Porque tenía palabra revelada. Entonces, ¿a quién nos sometemos? Al que tiene palabra revelada. A ese nos sometemos. Pero no necesariamente usted se somete a mí. Si usted tiene palabra revelada, yo me someto a usted. Me puedo someter. Inclusive, un hermano puede venir a mí y decirme lo que no es, lo que él ve que no es conveniente de lo que estoy haciendo. Algo que hice. Eso no es faltar el respeto a una persona y venir a corregirle si lo hace con amor. Si yo digo, usted no me tiene que corregir porque yo soy aquí el que mando, el cabeza, hermano, eso es ignorancia. Ignorancia. Eso. Así es que ya sabemos que la autoridad viene de la palabra revelada, no del nombre. Porque ¿qué me dice a mí usted? Usted me dice a mí siervo, es todo lo que me dice. Y en eso estoy de acuerdo. Si me dijera pastor, por ejemplo, yo no sentiría la misma libertad. Si me dijera apóstol, menos. Entonces, ¿dónde yo me siento cómodo? Primeramente, cuando me dice que soy hermano Roberto. Y cuando me dice siervo, ahí me siento cómodo. Pero ya fuera de eso, no, que aquí es la cabeza, Dios me libre. Si usted me dijera eso, lo único que yo le podía reprender a usted es que usted me dijera a mi cabeza. Porque la palabra dice que el hombre es cabeza de la mujer y Cristo cabeza de la iglesia. Y Dios cabeza de todo. Y de ahí no hay cabezas, para nada. Que me busque alguien en la palabra que diga que uno es cabeza de la iglesia. ¿Dónde dice eso? Imagínate que dijera, no, tú eres la cabeza de la iglesia. ¿Dónde dice eso? Yo no me siento cabeza de la iglesia, ni me siento pastor. Me siento un siervo, pero sobre todo me siento un hermano. Por eso es que las veces que me han reunido, me dicen, no, es que usted ha hecho eso, que usted acá. Pues sí, por eso pido perdón. No, es que no se había arrepentido. Ese ya no es problema de uno, ni problema suyo, es problema entre Dios. Y Dios es el que decide cómo va a perdonar. Dios es el que decide. Uno no tiene que preocuparse. Imagínense que usted lo para un policía y diga, el policía le dice a uno, firma aquí, porque cuando le van a poner el ticket le dice, firme aquí. No, dice, yo no voy a firmar, pues se lo lleva preso. No, porque usted me habló fuerte. O porque me paró, yo siento que usted me paró injustamente. No, pues
lo lleva a la cárcel. Mientras esté 3, 4 días allá, pues ya lo llevan a corte. Entonces ahí vamos a ver quién tenía razón. Quizás de lo primero tenga, pero no de lo segundo, por haberse negado. Y ahí dice la boleta esa que usted firma, que está obligado a firmar, aunque usted crea que no tiene la razón, que el policía no tiene la razón y que usted sí la tiene. Así es que uno puede ser, yo no tengo problemas cuando me dicen, hermano, me llaman por teléfono o quien sea, puede venir, queremos hablar con usted y todo eso, queremos reunirlo. No nos agrada esto, no nos agrada lo otro, no nos agrada acá, y bueno. Como no tengo la voluntad para decirle, pues venga usted también para sentarlo aquí y decir lo que no me agrada de usted. No, pues no paramos nunca, salimos peleando. Sí, si usted empieza a decir lo que no le agrada del otro y el otro lo que no le agrada, sale peleando de ahí, hermano. Esas reuniones nunca terminan bien. Nunca. Esto es como que usted le quiere decir a la mujer que usted es el que manda y ¿qué le va a decir ella? Pues ya sabe lo que le va a decir. Bueno. Por eso Pablo dice que la revelación es lo único por el cual nosotros debemos someternos. No hay revelación en un hermano, no tenemos por qué. Estoy hablando de hermano general. Todo hermano que tenga revelación, nos sometemos. Por eso dice la palabra, someteos unos a otros. No es que los hermanos se someten a cierta persona. No. Es todos nos sometemos unos a otros. Sí, hermano, pero usted es el guía. Todos. Quizás por la gracia que el Señor me haya dado tenga una revelación más amplia. Pero no por tener una revelación más amplia, una gracia más amplia, significa de que usted no tiene revelación. Y si usted no tuviese revelación, entonces no es miembro de un cuerpo revelado. Porque la iglesia que pertenecemos, que es el cuerpo de Cristo, es un cuerpo revelado. La revelación fluye en todos los miembros. Así es que esta mano se somete al brazo y el brazo a la mano. ¿Cómo se mira más bonito una mano sin brazo o un brazo sin mano? Pues así, completita. Todos los miembros son necesarios. Y a todos hay que obedecer. Cuando decimos obedecer, nos referimos, haga eso, hermano, haga lo otro, hermano, haga aquí. No, obedecer a la revelación, a eso estamos hablando. Nos sometemos a lo que el hermano predica. Nos sometemos a lo que el hermano nos enseña. Así es que no se trata de dar órdenes solo porque yo he oído de congregaciones que dicen, el hermano dice, él es el pastor y a él obedecemos. Dice. Eso no es así. Eso no es así, no. Lo obedecemos porque él tiene revelación. Sobrepasa la revelación de los demás. Si usted me sobrepasara a mí la revelación a mí, entonces yo me sometería más a usted de lo que usted se somete a mí. Porque uno se somete en la medida de la revelación de cada hermano. La clave está en que si un hermano supera en revelación a otro, a ese respetamos en una mayor medida. Eso es lo que la palabra enseña. Dice que debemos honrar a todos los hermanos, especialmente a los que nos predican. Bueno. ¿Eso es para qué? Para que no dice la palabra, pues, que sí. Que si la mujer quiere saber algo, que no pregunte en la congregación. Dice. Que vaya y se le pregunte a su marido, dice. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque si es cabeza como él dice que es, de la mujer, tiene que tener respuesta a lo que la mujer le pregunta. Pero si no tiene ninguna respuesta, ciego totalmente. Entonces la mujer no está obligada a someterse a un hombre ciego. Y de igual manera, no estamos nosotros obligados a someternos a una persona ciega. Porque ciego que guía ciego, ¿a dónde va? Al mismo hoyo.
Usted sigue a una persona ciega que no tenga revelación, va a terminar donde él termina. Entonces Pablo da a entender que sus enseñanzas no son simplemente palabras, sino que son mandamientos que llevan la auténtica autoridad. Entonces, ¿cuántos no han leído este versículo que decíamos que el Espíritu debe de estar sujeto a los profetas? Muchos decían que se refería a los demonios, otros decían que... No, aquí no está hablando nada de demonios, aquí está hablando que el Espíritu del profeta, los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, de los profetas. O sea, como está hablando profetas en plural, está hablando espíritus en plural, son el espíritu humano que cada hombre tiene. Debe estar sometido para que no vaya a ser un desorden. Dejen llorar ahí a la hermana porque no puede parar, déjenla llorar. No. Debe de saber, hermana. Hablando en lengua, hermano, imagínate que uno predicando y el hermano hay un ungido que dice que la unción le cayó y no para de hablar en lenguas. Eso no es de Dios. Se salió del control. Entonces, Mateo 27, 51. Gloria a Dios. 27, 51 de Mateo. Gloria al Señor. Dice, Mateo 27, 51 dice, y aquí dice, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. De arriba abajo quiere decir que fue Dios quien lo hizo. Dios es el que hace todo. De arriba hacia abajo. Dividió lo religioso, la ley de la gracia. Separó la ley de la gracia, Dios. La ley nos impidía que llegáramos al lugar santísimo. Entonces, separó Dios la ley de la gracia para que ahora todos podamos entrar al lugar santísimo. Luego dice, de arriba abajo, y la tierra tembló, dice. La tierra tembló, esto significa, vamos a ver, el 51. Cuando dice que la tierra tembló, se refiere que los baluartes del reino terrenal de Satanás fueron quebrantados. Eso significa que la tierra tembló. Que los baluartes de Satanás fueron quebrantados. Luego dice, el versículo 52, la tierra tembló y se partieron las rocas. Uno significa que el baluarte del reino de Satanás fueron quebrantados. Cuando se partieron las rocas es que el reino en los lugares celestiales de Satanás fue sacudido. Se quebró. Entonces vemos los baluartes del reino terrenal de Satanás fueron quebrantados, y también vemos que la base de la rebelión de Satanás fue sacudida. Luego, en el versículo 52, que la mayoría no predica, dice, y se abrieron los sepulcros de muchos cuerpos de santos que habían dormido y se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Ya lo leyó, ¿verdad? Estamos en Mateo 27, 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron.
Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él y entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Esos que se aparecieron, no había nadie de los que están en el Nuevo Testamento. Esos que se aparecieron pertenecían al Antiguo Pacto. Nadie de los del Nuevo Testamento se apareció ahí, sino los del Antiguo Pacto. ¿Quiénes serían? Bueno, entraron a la ciudad, preguntémosles a los que estaban en la ciudad. Pero ahí entraron. Entonces, estos entraron a la santa ciudad físicamente. Se le aparecieron a muchos, no a todos, lógicamente. ¿Y a qué se aparecieron? Para testificar de la realidad de ese Cristo resucitado. O sea, que estos santos del Antiguo Testamento, a los cuales el Señor fue a visitar allá abajo, habló con ellos y les dijo, ustedes van a salir, van a ir a la santa ciudad, voy a resucitar yo primero, porque el Señor tenía que resucitar primero, porque Él es la primicia de la resurrección. Pero habló con ellos, cuando fue abajo, habló con ellos, los reunió. Y les dijo, van a resucitar cuando yo resucite. Y van a ir a la santa ciudad a testificar. ¿Puede creer eso usted? Que estos santos entraron a la ciudad de los que habían muerto, porque usted lo leyó ahí. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Cuando dice cuerpos se refieren que no eran espíritus. Se levantaron con cuerpos. ¿Cuántos años tendrían esos de haber muerto? Y prueba de ello fue que Moisés se apareció, Elías se apareció, y van a venir para la gran tribulación. Esto no se trata de que vi a mi abuelita que andaba cerca del cementerio y mi abuelita se me apareció. Esto no tiene nada que ver con eso. Estos son hombres que entraron a la santa ciudad a decirles que lo que habían visto allá abajo con Cristo, cómo había vencido a la muerte y al Hades, era una realidad. Por eso dice que entraron a la santa ciudad. Físicamente se le aparecieron a muchos. Así es que ese Cristo no solo tenía testimonio por los apóstoles que estaban vivos, sino tenía testimonios por los santos del Antiguo Testamento. Quizás entre ellos se levantó Abraham, quizás entre ellos se levantó Moisés, pero como aquí dice, que eran santos los que se levantaron, no eran gente. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y andaban ahí, platicando. Eso fue un tremendo escándalo eso, hermano. Claro, escándalo, pero para los demás no se dieron cuenta. Solo se dieron cuenta el grupo pequeño, a quienes se les aparecieron. A los escogidos se les aparecieron. Porque muchos pueden pensar que uno consulta muertos, qué cosa ya. No, pues yo nunca me he puesto como medium para consultar a un muerto. Yo lo que estoy diciendo es lo que la palabra dice. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante saber esto? Hermano, porque el deseo del rico en Lucas 16, cuando el rico le dice a Abraham, Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje, ¿cómo se llama? La lengua, que tome agua, dice Lucas 16, 19 en adelante. Que moje, dice. Vamos a leerlo mejor. Lucas 16, 24.
Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste ya tus bienes, recibiste bienes en tu vida, más Lázaro males. Pero ahora este es consolado y tú atormentado. Y luego dice el versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les hablen seriamente, dando testimonio, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Así que lo que el rico deseaba, se le cumplió con los que se levantaron. El rico quería que uno viniera de abajo entre los muertos. O sea, Lázaro, quería que Lázaro. Y Lázaro me imagino que dijo, mira, este todavía no me ama porque allá estaba sufriendo, me vio sufrir y este quiere que regrese a sufrir. Entonces por eso dice, sí, quiere que vaya desde allá arriba. Entonces envía a Lázaro, dice que le hable a mis hermanos. Tengo 5 hermanos, mire, sabía hasta sumar. Tengo 5 hermanos, que les hable. Entonces dice Abraham, no podemos. No podemos, porque todavía el tiempo no había llegado. Entonces, ¿a qué fueron estos? Aparecérsele a muchos, ¿qué dice? No dice que aparecérsele a los santos, aparecérsele a gente espiritual. No, a muchos quiere decir que se le aparecieron a gente que Dios escogió. Unos convertidos, otros no convertidos. Porque acuérdense que el Señor tuvo que darles un mensaje a ellos en el centro de la tierra para que tuvieran un testimonio que hablar, porque ellos conocían el testimonio del Antiguo Testamento, sabían de Cristo, pero cuando Cristo los visitó, eso fue glorioso. Y les dijo, ¿se acuerdan que la palabra dice? Porque habían hombres de Dios, ahí eran santos, que conocían acerca de Cristo. Que el Antiguo Testamento hablaba acerca de Cristo. Y Cristo va y los visita. Se hizo realidad. Sí. Fue a darles testimonio. Y para que vean allá los de arriba, no ustedes, los de arriba, que esto es verdad. Mira hasta lo que el Señor hizo con tal de que se convirtiera en Jerusalén. Aparecieron a muchos, dice. Quiere decir que no eran poquitos los que resucitaron. Muchos sepulcros se abrieron, dice. Y andaban ahí, ¿no?, testificando. No sabemos qué pasó con ellos, la palabra no lo dice. No sabemos si se volvieron a morir o no sabemos. No se sabe. Pero lo que sí sabemos es que resucitaron después de la resurrección del Señor. Y entraron a la santa ciudad a testificar. Yo le aseguro que ese rico ha de haber brincado de contento, que su oración fue escuchada, de que por lo menos alguien fuera allá arriba, ¿ah?, hablarle a sus hermanos. La sombra se hizo realidad. Oh, sí, se le cumplió, porque él tenía, imagínense que este rico, ¿cómo sabía que sí se podía ir de ahí a hablarle a sus hermanos? ¿Ah? ¿Cómo sabía él? ¿Ah? No sabemos, no lo sabemos, no quiero yo certificarlo, pero no sabemos si el Señor lo visitó a él. No sabemos. No sabemos cuánto él había pagado. Porque lo que sí sabemos es que lo de Lázaro y
va a venir el golpe. Bueno, en el futuro, pues. Y el que no lo crea, pues, el que no crea que le viene un golpe a este país, sigamos enojados. Lo perdono, no lo perdono, pues, obligadamente lo va a tener que hacer. O en un problema familiar, o en un problema de cualquier índole. Porque el Señor no va a permitir. No va a permitir entre el pueblo de Dios enemistad. No lo va a permitir eso. Se lo aseguro. Va a pagar una sacudida a los que un día estuvimos juntos y ahora no nos queremos ver. Sacudida. Y si no lo creen, pues esperemos. Esperemos que el tiempo llegue. Los sepulcros se abrieron y fueron a visitar se le apareció ahí a la doña Cholita, que no quería nada con Dios, a doña Blanquita, que se le apareció, hermano, lo aseguro, hermano. Cuando estos centuriones vieron eso y dijeron estos ladrones, porque eso es lo que los centuriones estos hicieron, y eso demuestra la oscura política que había de los romanos cuando robaron las prendas del Señor. Entonces el Señor permitió un terremoto y estos hombres malvados se dieron cuenta quién habían crucificado. Creían que habían crucificado a un malhechor. Por eso, cuando se dieron cuenta que habían crucificado al Hijo de Dios, tuvieron un gran temor. Dice, hermano. ¿Cómo no va a temer, hermano, por lo que se les había ocurrido hacer? Imagínense, hermano, de que uno crucifica a los hermanos. Crucificar a un hermano es acusarlo de malhechor. Eso es crucificar a un hermano. Porque el Señor fue crucificado porque lo consideraban malhechor. Uno no crucificara a un hermano si no lo considerara malhechor. Uno entrega el sufrimiento a un hermano porque lo considera malhechor. Y se da cuenta que al final este hermano no era malhechor. ¿Por qué? Porque Cristo lo consideraba su hijo. Valía su sangre. Y la gran sorpresa va a ser que el que quiso crucificar es el que al final va a ser recompensado. Y uno puede aparecer. Estamos hablando viceversa, no solamente nosotros los que nos acusan, sino nosotros que acusamos también. Porque todo el mundo acusa. Y no podemos desearle el mal a nadie. Es mejor que nos arreglemos. Mira, hermano, yo le voy a decir algo con sinceridad. ¿Sabe por qué? Yo le pido al Señor misericordia para yo no desear que alguien sufra, porque tengo hijos. ¿Ah? Por eso. Mira, hermano, si uno sigue con esas cosas, el enemigo le golpea a alguno de sus hijos, lo va a hacer, hermano, lo va a hacer gimir como lobos en medio de la selva. Así es que a uno no le conviene andar con ese rencor y eso. Hermano, porque tiene hijos. Por eso. Entonces, estos tenían razón de temer enormemente. Porque al verlas cómo Dios sacudió la base del reino de Satanás, sus ojos se abrieron y se dieron cuenta que el que estaba ahí era el Hijo de Dios. ¿Puede creer eso? Y ellos creían que era un malhechor, hasta inclusive se burlaban de él. Imagina que hasta la ropita, aquí está, le decía uno al otro, mira lo que me robé, aquí está. Y se lo pusieron al Señor ahí hasta dobladitas. Devolvieron las ropas cuando vieron al que habían crucificado. Habían crucificado no más, no menos que al Hijo de Dios. Entonces,
muchos serán aterrados, decíamos, porque uno deseó el mal, crucifica al hermano. Si uno no considerara malhechor a un hermano, uno le hablaría en paz. Imagínense, personas que tienen 2, 3 años inimistados en las congregaciones porque considera a aquel hermano malhechor. Está bien que una discusión, una cosa que dure dos días. La palabra dice que lo más que puede durar un disgusto es un día antes de que el sol se meta. Y a nosotros ya se metió, hasta diluvio cayó, hasta el sol se oscureció y ya nunca volvió a salir. Y todavía justificarnos de que tenemos la razón, sin saber lo que viene. Sigamos así, sigamos enemistados y ya verá. Por lo mucho que se predicó, porque la palabra que hemos dado es palabra de autoridad. Se cumple. Por eso es que el ladrón cuando se convirtió al Señor, él pensó que los dolores se le iban a menguar. No, más rapidito le quebraron las, nomás se convirtió, le quebraron las. Se apuro. Entonces, por eso le digo yo, uno cree que no va a pasar nada, solo porque todavía no le ha pasado algo grave. Pero mi consejo es arreglarnos. Que no llevemos la ofrenda, que no ofrezcamos nada al Señor hasta que nos arreglemos. Si no nos va a arreglar, la almagan en la cruz. Nos van a clavar en la cruz y luego nos van a dar en las rodillas, a ver qué grito vamos a dar. Si yo fuese solo, si yo fuera solo, nada más yo no le temo casi a nada. Pero como tengo hijos, tengo personas, entonces por eso es que me cuesta sentenciar a una persona. Entonces, ¿cuál es la señal de que una disciplina es disciplina de Dios? Es que tenga usted más revelación. Porque cuando David lo iba persiguiendo a su hijo, porque quería matarlo, salían al encuentro. Uno le traían higos secos, otros le traían leche, otros le traían queso. Y entre más sufría en el camino, entre más se alejaba de Jerusalén, entre más se alejaba de la paz de Jerusalén, más le salían al encuentro a David. Esa es la señal de que la disciplina es de Dios, por muy grave que sea. Que la revelación aumenta, la gracia aumenta, la misericordia aumenta. Sí. Bendito Dios por la disciplina. Para mí, que alguien me hable de disciplina, eso no es un castigo para mí, eso es un deleite. Lo he sido toda la vida. Desde antes y después de que me convertí, como el ladrón, antes crucificado y después de convertido, golpeado. La disciplina es parte de nuestra vida. Eso viene del gran amor de Dios. Porque Dios quiere forjar a Cristo en nosotros. Y hay que quebrantar la carne, quebrantar al hombre viejo, quebrantar los tuétanos para que el Señor se revele a nosotros. Bendito Dios los que somos disciplinados. Pero que alguien quiera añadirme a mí, se regresa a eso. No acepto. Yo acepto lo que ya está destinado para mi vida. Y lo he llevado con gozo. Y he luchado por no regar ni murmurar. Pero no quiero que se me aparezca alguien del otro mundo para que me venga. Como a Saúl, que por andar en vida lo sentenciaron y se le apareció también en muerte y también le da su
Su sentencia, y fue más grave la sentencia del muerto que del vivo. Porque en eso cayó al piso ahí todo. De ahí le vino la muerte. Entonces, estos personajes se aparecerán en el día final de los tiempos. A unos para sentenciarlos y a otros para consolarlos. Vienen cosas sobre la tierra porque el hombre está maldiciendo la tierra. Está haciéndole daño a la tierra. Y la tierra está por vengarse como nunca. Entre más paz y seguridad hablan, más se acerca el fin, dice la palabra. Así es que, como decía alguien, que los encuentre el Señor confesados, que nos encuentre perdonados, que nos encuentre reconciliados con todos los hermanos. Que el Señor tenga misericordia, su sangre nos cubra a todos y nos bendiga. Aleluya.